La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación pone a tu disposición el Sistema Inteligente de Atención al Usuario. Este portal digital te guiará para que puedas acceder a los servicios y convocatorias con un solo clic. Es muy sencillo. Ingresa a ciau.cenesit.gov.es y conoce todos los detalles sobre los trámites y procedimientos a seguir sobre acceso a la educación superior, becas, investigación científica e innovación, registro de títulos y más. Conocerás los tiempos de respuesta, requisitos y formatos necesarios para registrar tu trámite y la modalidad de atención. Si representas a una institución de educación superior, accede a la sección Servicios, Institutos y Universidades y podrás conocer los trámites disponibles. Si deseas comunicarte de manera directa con uno de nuestros asesores, ingresa a la pestaña Atención al usuario y encontrarás dónde están nuestros puntos de atención presenciales, el número de nuestro canal telefónico y los enlaces directos de nuestras redes sociales para recibir atención virtual. Cenesit valora tu tiempo y nos sumamos a la simplificación de trámites en Ecuador. Visítanos en nuestra página web. Cenesit, más cerca de ti. Toda una vida. El gobierno de todos. Junto a ustedes por este espacio. Hoy vamos a socializar los resultados obtenidos del programa Inédita. Vamos a estar hablando sobre el diseño e implementación de un modelo inclusivo de admisión para el sistema de educación superior en Ecuador. El objetivo general de este proyecto fue mejorar el bienestar personal y académico de los estudiantes de política de cuotas de la Escuela Superior Politécnica Nacional mediante el diseño e implementación de un modelo inclusivo de admisión para el sistema de educación superior en el Ecuador. Es por eso que el día de hoy estará con nosotros las personas que hicieron parte de este proyecto, que es el señor Tarquino Sánchez Almeida, también nos acompañará Raquel Gilad Corby y Diego Salazar, que nos van a socializar sobre este proyecto. Para dar inicio, nos dará la bienvenida y apertura de este evento Nicolás Malo, subsecretario de Investigación Científica de Cenesit. Buenos días, Nicolás, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Jean-Pierre, por la presentación. Buenos días con todas y con todos, a todos los que están aquí presentes en este evento y están asistiendo a esta socialización de estos resultados. Un saludo cordial y agradecimientos por acompañarnos en este espacio a la doctora Alexandra Alvarado, vicerrectora de investigación de la Escuela Politécnica Nacional, al profesor e investigador Tarquino Sánchez, que es director de este proyecto, la doctora Raquel Gilar, y a Diego Salazar también por su participación, y un saludo también a Adriana Lucio Paredes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que nos acompaña. A todos los asistentes quisiera, en nombre de la Cenesit, del secretario Agustín Albán, darles la bienvenida a este evento. En el año 2018, a través de un proceso participativo con investigadores, científicos, universidades, representantes del sector productivo, entre otros, la Cenesit definió 7 áreas prioritarias de investigación para direccionar el financiamiento público en este ámbito. Estas 7 áreas responden a las fortalezas que tenemos en el país en ciencia y tecnología, a las tendencias globales, a las estrategias productivas del país, al Plan de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas. Se busca que la investigación en estas áreas nos permita como país avanzar en desarrollar nuestra propia tecnología y responder a los desafíos nacionales con evidencia científica. Estas áreas son ambiente, cambio climático y biodiversidad, agricultura y ganadería, desarrollo industrial, energía y materiales, salud y bienestar, territorios y sociedad inclusivos y tecnologías de la información y la comunicación. Esta última área en específico es de gran importancia para el país, tecnología de la información y la comunicación. Y no es necesario argumentar mucho al respecto, considerando que ahora, más que nunca, dependemos de estas tecnologías para desarrollarnos. Y ahora en estos momentos de pandemia, la posibilidad de estar interconectados por medios tecnológicos ha sido realmente fundamental para esta nueva normalidad. Ecuador tiene una gran potencialidad en este tema. Si miramos las publicaciones científicas ecuatorianas, en los últimos años se ha publicado muchísimo sobre ciencias de la computación y estos ámbitos. Somos un país que no está alejado de los temas de vanguardia y tenemos profesionales e investigadores expertos en estos temas. Y un país que investiga inclusive de la mano del mundo, de manera colaborativa, con centros de investigación internacionales, como lo expresa justamente el evento de hoy, en el que la Escuela Politécnica Nacional está aliada de centros de investigación de España, en este caso, para desarrollar este proyecto. Justamente el proyecto que tenemos del agrado de presentar hoy
fue uno de los proyectos seleccionados en esta área de tecnologías de la información y la comunicación, en la convocatoria que se lanzó en 2018, que se llamó Inédita, que se lanzó para financiar proyectos de investigación en estas 7 áreas que mencionaba. Y este programa Inédita, se lanzó en alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ya comentaremos un poco más adelante. Esta convocatoria financió proyectos de $50,000 a $200,000 a universidades, institutos públicos de investigación, y estos a su vez aliados de empresas, de universidades extranjeras, de ministerios, de gobiernos locales, una serie de actores involucrados en estos proyectos. A la fecha, 38 de estos proyectos que fueron seleccionados están en ejecución y 15 aún están pendientes de financiamiento. Específicamente, este proyecto que vamos a ver el día de hoy fue seleccionado en una línea de investigación priorizada que se denomina TICs para la educación e inclusión social. Creemos en el potencial de estas tecnologías para garantizar derechos y lograr cambios sustanciales positivos en la sociedad. Justamente respecto al tema de la educación, vale mencionar, bueno, y con la pandemia se han acelerado los procesos de uso y necesidad de uso de estas tecnologías. Y la CENESID, al igual que las universidades del país, como la Escuela Politécnica Nacional, han realizado varios esfuerzos y adaptaciones justamente para apoyar a los estudiantes en esta nueva normalidad y en este avance de los temas tecnológicos. Cabe destacar ahora, mencionar esto ahora, que el examen de acceso a la educación superior que está discutiéndose y que está, siendo socializado por CENESID, que se tomará en las próximas semanas por miles de jóvenes, responde a esta nueva realidad también. Un examen que ha sido trabajado con expertos, con las universidades. En estos días pueden estar atentos a las redes sociales de CENESID y a las entrevistas en medios de comunicación, radio y televisión, en las que justamente la CENESID y nuestro secretario inclusive está comentando a detalle al respecto. El proyecto que hoy presentamos trata sobre la educación superior y trata de una investigación sobre los mejores mecanismos para generar procesos de aprendizaje en las primeras etapas de esta vida universitaria. No voy a entrar tanto a detalle, pero justamente eso es lo que nos van a presentar los expertos. Este proyecto, que está en su fase final, ha generado y generará mucha información y evidencia para discutir sobre estos procesos de aprendizaje y esperamos que siga generando muchas discusiones más. Este evento refleja la importancia de inversión y apoyo a la investigación en el país en temas trascendentales como los que se expresan en las 7 áreas prioritarias que mencioné en un inicio. Felicitamos a la Escuela Politécnica Nacional, a sus autoridades, por su importantísima y muy reconocida labor en la ciencia ecuatoriana, en la ciencia de este país, y felicitamos también a los investigadores cuyo proyecto fue seleccionado entre más de 450 propuestas. Muchísimas gracias por su asistencia. Agradecemos la intervención y las palabras de Nicolás Malo, subsecretario de Investigación Científica de CENESID. A continuación, nos brindará información sobre el proyecto Inédita Adriana Lucio Paredes, especialista de PNUD. Adelante, Adriana, bienvenida. Gracias, Jean-Pierre. Bueno, antes que nada, un saludo para todos y para todas las personas que nos acompañan en este evento, para los representantes de la CENESID y en particular para el proyecto de la Escuela Politécnica Nacional, que hoy nos presentará sus resultados. Felicitaciones por su gran trabajo. Para el PNUD, momentos como los de hoy, en los que se visibilizan los frutos de su trabajo, nos enorgullecen y dan sentido a los esfuerzos que hemos realizado en los últimos 2 años. Antes de seguir, quisiera reiterar nuestro agradecimiento a la CENESID por la invitación a este evento y por la confianza depositada en el PNUD para establecer una alianza sin precedentes para la puesta en marcha de Inédita. Para el PNUD y para las Naciones Unidas en general, el apoyo a la investigación científica es fundamental. Como ustedes saben, en el 2015, todos los países miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocidos como los ODS, que propenden hacia un mundo con un desarrollo económico incluyente y ambientalmente sostenible. La agenda, que se ha constituido en el norte a seguir en términos del desarrollo global, reconoce explícitamente que no hay posibilidad de lograr el desarrollo sostenible sin investigación científica y sin transferencia de tecnología. Esta agenda señala de manera explícita también que son esenciales los procesos destinados a desarrollar y facilitar la disponibilidad de conocimientos y tecnologías adecuados y la creación de capacidades sin los cuales la apuesta por el desarrollo sostenible simplemente no se puede ganar. El programa Inédita es, en ese sentido, tremendamente oportuno, pues ha sido concebido como un puente entre las empresas, el Estado y los centros de investigación.
Las temáticas priorizadas por Inédita son claves para el desarrollo sostenible, pues se abordan temas tan diversos como la salud y el bienestar, la agricultura y la ganadería, el tema de energía y materiales, la biodiversidad y el cambio climático, el desarrollo industrial, tecnologías de información y comunicación y territorios inclusivos. Inédita es, por tanto, una inmejorable oportunidad para que Ecuador avance hacia la consecución de los ODS. Con el fin de asegurar una óptima ejecución del programa Inédita, la CENESID solicitó el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas en general y del PNUD en particular, el cual se ha materializado en dos ámbitos muy concretos. El primero, la cooperación técnica sustantiva para la revisión y la selección de proyectos de investigación ganadores. Y el segundo, la gestión de fondos del programa, asegurando que éste opere con procesos administrativos y financieros transparentes, eficientes y competitivos que garanticen el óptimo y el oportuno uso de los recursos. Este trabajo conjunto es el que nos ha permitido llegar a momentos como el de hoy, en el que finalmente se verá el fruto de los esfuerzos realizados por el gobierno, por la cooperación internacional y por la comunidad científica. Para concluir estas breves palabras, quisiera reiterar las felicitaciones a nombre del PNUD a la CENESID por poner en marcha este programa de apoyo a la investigación y a los proyectos ganadores por su excelente trabajo en pos del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por su intervención. A continuación estaremos hablando sobre la importancia de la investigación científica para el desarrollo del país. Para esto nos acompañará la doctora Alexandra Patricia Alvarado. Ella es vicerrectora de investigación de la Escuela Politécnica Nacional. Buenos días, Alexandra. Bienvenida y adelante, por favor. Buenos días, un saludo con todos, aquí a los investigadores, a Nicolás por la participación en este evento y también a las personas que están escuchando el mismo. Bueno, el tema es un poco extenso, sin embargo, solamente quería hacer recalcar algunos puntos que, como ustedes saben, el proceso de la investigación es un elemento clave para el desarrollo de un país. Es un aliado fundamental del Estado, ya que aporta a resolver las necesidades que éste tiene, así como también las que las instituciones públicas y privadas requieren. Sin embargo, esta interacción ha sido poco considerada y explotada. Un ejemplo importante es lo observado durante la presencia del COVID, en donde la falta de capacidad para crear pruebas, analizarlas y hasta poder trabajar en una vacuna ha sido bien limitada, ya que no habían suficientes laboratorios e incluso personal altamente capacitado para ello. La inversión que se tenía permitió en parte hacer que las cosas funcionaran, pero descuidando todos los otros procesos que estas estructuras realizaban. Las investigaciones epidemiológicas son aún incipientes y tienen muchas limitaciones, lo cual es crítico en un país que ya ha sido afectada por varias epidemias y que aún así no se mantuvo la inversión en la investigación de las mismas. La investigación es un proceso caro, ya que requiere personal altamente especializado, equipos y laboratorios de un buen nivel, por lo que los recursos que se necesitan son muy importantes. Pero esto debe verse como una inversión y no como un gasto. Es inversión porque los resultados que se obtienen de ellas sirven para mejorar las condiciones de vida de todos a costos que impactan sobre la continuidad de la vida de las personas y sobre su economía. Un ejemplo se ve en este proyecto cuyo resultados esperemos sean usados para mejorar las condiciones de los estudiantes que están ingresando a las universidades. Al momento estamos en una encrucijada vital en donde debemos buscar productos o procesos que nos permitan sobrevivir a una crisis económica mayor y para ello necesitamos soluciones inteligentes que solo pueden ser producto de procesos de investigación. Esperamos que tanto el Estado como el sector privado entiendan la necesidad de buscar esta interacción para la producción de oportunidades reales para todos los ecuatorianos. En forma general, ese es mi mensaje que queremos dar y la necesidad y la importancia de que todos estemos conscientes de invertir en la investigación y trabajar para la investigación. Creemos que va a ser uno de los factores determinantes para los futuros años que vienen y para lo cual sí apostamos como universidad a mantener esta relación que tenemos ahora y mantener vivas las interacciones, la investigación aplicada hacia las necesidades que todos requieren. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención. A continuación, lo que haremos es socializar el proyecto de investigación. Les recordamos que estaremos hablando sobre la admisión inclusiva en la educación superior,
el cual se implementó un diseño e implementación de un modelo para una admisión inclusiva. Para esta socialización nos acompañará el ingeniero Tarquino Sánchez. Él es profesor principal e investigador de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. También estará con nosotros la doctora Raquel Gilar, y es profesora titular y directora del Departamento de Psicología Educativa y Didáctica de la Universidad de Alicante, en España. Y finalmente también estará con nosotros Diego Salazar. Él es experto en analítica de datos, riesgo financiero, desarrollador y docente investigativo universitario. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y en este momento damos la palabra a Tarquino Sánchez para entrar en materia. Buenos días, Tarquino, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos. Quisiera empezar la intervención mía saludando a la comunidad académica, a la comunidad universitaria que nos observa, que nos está escuchando. También quisiera saludar a nuestra vicerrectora de Investigación e Innovación, la doctora Alexandra Alvarado de la Escuela Politécnica Nacional. Muchas gracias. Su presencia siempre es importante para dar realce a estos eventos. A la doctora Raquel Gilar, que es jefa del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante, que es codirectora además del proyecto de investigación. Al matemático Diego Salazar, con su presencia muy valiosa en la analítica de datos, un investigador y profesor universitario. Y por supuesto saludar a Nicolás Malo y a todo el equipo, ¿no es cierto?, atrás de la Secretaría Nacional de Educación Superior del Ecuador, que han hecho su esfuerzo, su mejor esfuerzo por financiar, por sacar adelante la investigación en el país. Comenzaré diciendo que este es un proyecto que se planteó inicialmente con 4 fines, 4 objetivos fundamentales. El primer objetivo fundamental es hacer un diagnóstico de cuáles eran las falencias que tienen los estudiantes al ingresar al sistema de educación superior. En esta fase, evidentemente, se recogió información preliminar debido a que uno de los factores determinantes en el ingreso de los estudiantes a las universidades está básicamente el tema de la deserción estudiantil, la deserción universitaria. Y otro tema importante, otro indicador que nos demuestra algún tipo de deficiencia que tienen los estudiantes es básicamente la poca capacidad de ingresar con capacidades suficientes para poder ingresar a la universidad. Estoy hablando específicamente de sus conocimientos y también de alguna manera de las habilidades para poder estudiar. En ese sentido, pues en esta primera fase lo que se hizo fue hacer unas evaluaciones, 2 tipos de evaluación, una evaluación de conocimientos previos para el ingreso de las universidades y se tomó a una muestra muy amplia, que son alrededor de 1.200 estudiantes que ingresan a la Escuela Politécnica Nacional y además otro tipo de prueba que me permite evidenciar la situación socioeconómica y las capacidades que tienen desde el punto de vista de motivación que tienen los estudiantes al ingreso de las universidades. Algunos hallazgos que se obtuvo, evidentemente, en la profundización de estos temas, pues lo van a hacer mis 2 colegas que van a conversar a continuación. Pero yo quería mencionar algo, que uno de los detalles fundamentales, aparte de la deficiencia de conocimientos de los estudiantes que ingresan, y en particular del grupo vulnerable, de los grupos vulnerables, aquellos estudiantes que pertenecen a un segmento poblacional denominado de acción afirmativa, se encontró que tenían una muy baja autoestima, que tenían una muy baja autoimagen inclusive, y que ese tipo de falencias hace que estos estudiantes cuando ingresan al sistema de educación superior, ante el primer obstáculo, pues tengan ya dificultades y deserten del sistema. Entonces, esa fue uno de los hallazgos, aparte de, evidentemente, ciertas falencias en conocimientos, tanto de matemáticas, fundamentalmente de matemáticas, de lenguaje oral y escrito, y también del lenguaje de computación o de informática. El segundo objetivo que tiene el proyecto es armar con estos diagnósticos una serie de estrategias que permitan mejorar estas condiciones de este grupo vulnerable. Y esa estrategia básicamente
consistió en hacer un curso piloto, ¿no es cierto?, en donde mediante un proceso de selección se eligió a un grupo de estudiantes, alrededor de 45 estudiantes que pertenecían a grupos vulnerables de todas las provincias y además de diferentes, divididos con diferentes niveles o estratos socioeconómicos y además divididos entre hombres y mujeres. A este grupo de intervención, ¿no es cierto?, este grupo de 45 chicos se sometieron a un proceso de preparación. Este proceso de preparación tenía como fundamental, ¿no es cierto?, un proceso de mejoramiento de su condición, de su autoestima, a través de dos expertos, que era uno un experto motivacional y otro, pues, una persona que nos ayudaba con las técnicas de estudio. Pues creemos fundamentalmente que, si bien el conocimiento es parte fundamental del problema, también, más bien, la parte fundamental es que los estudiantes se quieran a sí mismos, estos estudiantes tengan la capacidad de sortear dificultades para poder ingresar a la universidad. Entonces, trabajamos sobre este curso de intervención piloto. La tercera fase consiste en evaluar a este grupo piloto, comparándoles con un grupo, ¿no es cierto?, de semejantes condiciones, pero que no ha sido sometido a este proceso de intervención. Y encontramos dos factores muy relevantes que quería compartir el día de hoy. En primer lugar, un parámetro que les había indicado, que es la deserción estudiantil. Hemos incrementado en este grupo que fue sometido a la intervención, en un 67% se incrementó la retención. Es decir, que con satisfacción podemos comentar que nosotros hemos tratado de hacer el seguimiento de este grupo en conjunto con otro paralelo y se ha retenido a la gente, ¿no es cierto? Se ha motivado, ha tenido los conocimientos suficientes y actualmente no ha desertado en un 67%. Otro dato importante es el hecho de que los estudiantes han mejorado en un 44% la nota del examen de conocimientos. Esta prueba que se les tomó al inicio sobre fundamentalmente la parte de matemáticas, expresión oral escrita, ¿no es cierto?, y la parte de lenguaje informático, de computación, hemos visto que han mejorado en un 44%. Eso para nosotros son resultados halagadores y esperemos que esto pueda servir para mejorar a este grupo vulnerable. Otro de los objetivos finalmente es hacer el seguimiento de los estudiantes como un objetivo final y poder definir un modelo, ¿no es cierto?, y proponer a la comunidad académica, a la comunidad científica, un modelo que permita recoger todos estos parámetros. En definitiva, este es un proyecto que ha trabajado con las personas, con los estudiantes que más lo necesitan, que en condiciones difíciles que se encuentran ahora. Por ejemplo, una de las ventajas de estos chicos es que recibieron clases utilizando la plataforma Moodle, justamente soportado por la Universidad de Alicante. Es decir, que este grupo de estudiantes ya tuvieron la posibilidad de trabajar o de experimentar con tecnología para poder mejorar sus condiciones sus condiciones académicas para ingresar a la universidad, frente posiblemente a otros chicos que no tuvieron esa oportunidad. En definitiva, estos resultados parciales son halagadores que nos permiten a nosotros continuar hasta la finalización del proyecto. El proyecto está en un 70%, un 68% de ejecución técnica y evidentemente estamos ya en la parte, en la parte final de la evaluación y sacar sobre todo buenas conclusiones. Además, quisiera comentar también que del proyecto se han obtenido alrededor de 9 publicaciones, de las cuales al menos 3 publicaciones son revistas en Q1, es decir, revistas de alto impacto. Finalmente, quiero agradecer a las instituciones que han formado parte de este proyecto, como es la Universidad de Alicante, la presencia de Raquel Gilar y el doctor Juan Luis Castejón como director del programa doctoral del
de Investigación Educativa de la Universidad de Alicante. También quiero agradecer a la UNAE, a la Universidad Nacional de Educación de Azogues, con el investigador que forma parte de este proyecto, al doctor Stefos Statios, y también, evidentemente, a nuestra universidad, nuestras autoridades, a la doctora Alexandra Alvarado, a la rectora, a nuestros investigadores que han estado trabajando con nosotros, y también, evidentemente, el apoyo que hemos recibido del Programa de las Naciones Unidas y fundamentalmente de la CENESID. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tarquino, por su intervención. Continuamos con la socialización de este proyecto y damos paso a la doctora Raquel Gilar para más detalles. Buenos días, Raquel. Adelante, por favor. Estamos silenciados en el micrófono, Raquel, por favor, activémoslo. Ahí estamos. Gracias, Jean-Pierre. Buenos días, buenas tardes desde España. En primer lugar, quisiera dar las gracias tanto a la Escuela Politécnica Nacional, representada por su vicerrectora, y al ingeniero Tarquino Sánchez, pues por la oportunidad que nos han dado de trabajar con su equipo. También quisiera agradecer a la CENESID por creer en el proyecto y apoyar su realización. Y, por supuesto, pues quiero dar también las gracias al profesor Juan Luis Castejón, catedrático de la Universidad de Alicante, por todo su trabajo y sus orientaciones en el desarrollo de este proyecto. Gracias, pues, por poner su experiencia y sabiduría a disposición de todo el equipo, ya que esa orientación ha sido fundamental para su desarrollo también. Quisiera compartir ahora con ustedes una presentación para que puedan ir siguiendo visualmente lo que les voy a intentar explicar. A ver. En esta intervención, titulada Apoyo pedagógico para la educación superior, considerando el grupo de estudiantes de acción afirmativa, pues quisiera hacer una breve exposición del trabajo llevado a cabo desde el proyecto Diseño e Implementación de un modelo inclusivo de admisión para el sistema de educación superior en el Ecuador, con el objetivo de mejorar el acceso a la universidad y de revertir esa problemática del abandono de los estudios de los alumnos, sobre todo centrándonos en acción afirmativa. Como ha comentado el ingeniero Tarquino Sánchez, ha dado esa visión general del proyecto. Yo me centraré sobre todo en la parte relacionada con ese apoyo pedagógico, con esa parte de la intervención realizada con los estudiantes, explicando un poco pues, las bases en las que de las que partimos para proponer esa intervención, así como los resultados obtenidos hasta ahora y el desarrollo de ese trabajo. Uno de los problemas identificados como más graves en las instituciones universitarias es esa alta tasa de fracaso estudiantil. Los resultados de varios estudios nos proporcionan evidencia de que el fracaso del estudiante está influenciado por una interacción de varios factores que son decisivos a lo largo del proceso académico. Según diferentes estudios, el estatus sociométrico de los estudiantes ejerce una influencia discriminatoria en el rendimiento académico, ya que los estudiantes con un bajo nivel socioeconómico tienen un rendimiento sistemáticamente bajo en comparación con aquellos estudiantes de un nivel mayor socioeconómico. Así hemos podido constatar que los estudiantes vulnerables van a presentar un mayor, y de hecho presentan un mayor índice de suspenso, de reprobación y de abandono. Los antecedentes tanto académicos como socioeconómicos de estos estudiantes con menos nivel socioeconómico van a suponer una problemática que afecta negativamente a su permanencia en la universidad. Esta afirmación se respalda en el hecho de que en diversos estudios se han asociado factores como la falta de preparación académica, como señalaba el ingeniero Tarquino, esos conocimientos previos que carecen, y las dificultades económicas y financieras como potenciales causales del abandono en el sistema de educación superior. Sin embargo, no son estos los únicos factores que inciden en el abandono, pues es necesario considerar este tema del abandono como un fenómeno colectivo en el que confluyen tanto factores endógenos como exógenos a ese propio sistema. Por lo tanto, identificar estos factores y analizar su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes es un proceso importante que se debe realizar para poder identificar
de manera temprana a esos estudiantes en riesgo y, en consecuencia, implementar acciones correctivas para ese proceso educativo. En un estudio realizado por nuestro grupo de investigación, con 1.280 estudiantes, en relación a estos aspectos, realizamos una comparación de perfiles entre los estudiantes que aprobaron el curso de nivelación y los estudiantes que suspendieron ese curso, solamente con las variables relacionadas a las calificaciones y al nivel socioeconómico. El resto de variables los comentaré posteriormente. ¿Qué encontramos allí? Que los estudiantes que aprobaron el curso de nivelación mostraron mejores puntuaciones en la nota de acceso, es decir, tenían mejor conocimiento previo, dominaban más el contenido y tenían también un mejor índice de vulnerabilidad. Además, en el grupo que aprueban, de esos estudiantes que aprueban ese curso, hay más estudiantes clasificados como población general que en el grupo de estudiantes que reprobaron. Es decir, los estudiantes de la población general se acumulan de forma mayor en este grupo que aprueba, mientras que los estudiantes de condición socioeconómica más baja se acumularían más en el grupo de estudiantes que suspenden. Aquí se puede ver en la gráfica el perfil verde es de los alumnos que aprueban y el perfil azul es de aquellos que reprueban. También comparamos con esa misma población el perfil de los estudiantes clasificados como población general y los estudiantes clasificados como acción afirmativa, para ver en qué variables aparecían diferencias significativas en ambos. Y encontramos que los estudiantes de acción afirmativa mostraron puntajes peores en notas de acceso, es decir, tienen menor conocimiento previo, llegan con menos conocimientos sobre la materia. El índice de rendimiento académico también es peor, ya dentro de la universidad, y también tienen un peor índice de vulnerabilidad. Además, el grupo de estudiantes de acción afirmativa tiene más estudiantes que reprobaron el curso de nivelación que en el caso de la población general. De los hallazgos anteriormente expuestos se deduce o podemos deducir que los estudiantes clasificados como acción afirmativa fueron los más propensos a suspender el curso de nivelación y a abandonar la universidad. Así también presentaron una menor calificación de acceso, es decir, tenían esos menores conocimientos previos. Asimismo, los estudiantes que superaron el curso de nivelación y se mantuvieron en la universidad, que es lo que queremos intentar conseguir con nuestra intervención, presentaron unas mejores calificaciones de acceso, es decir, tienen mejor conocimientos y un menor riesgo de vulnerabilidad. Por tanto, por estas razones nos cuestionamos la efectividad de la inserción de estudiantes de grupos vulnerables al sistema de educación superior sin contar con un acompañamiento específico y una adecuada ayuda financiera para estos estudiantes. De ahí surge la necesidad o aparece esa necesidad de plantear nuestro proyecto, es decir, necesitamos o vemos necesario intervenir sobre esta población para intentar mejorar esa situación. Álvarez clasifica las causas de deserción del siguiente modo. Por un lado, las razones personales, por ejemplo, factores motivacionales, factores psicológicos o emocionales, expectativas de los estudiantes sobre sí mismos, sobre el estudio, problemas de salud, edad, falta de disciplina, etc. Otro tipo de razones serían las razones académicas, por ejemplo, la falta de actitud académica, ausencia de orientación vocacional, mala elección de la carrera, bajo rendimiento académico, deficiente formación previa. Ya detectábamos en nuestro estudio preliminar que eso existía en nuestros alumnos, deficiencias en programas académicos, etc. Y un tercer grupo de motivos que serían las razones socioeconómicas. La situación económico-social precaria, razones institucionales, etc. Pues bien, dada la importancia que el rendimiento académico previo, la asistencia y participación en clase, la cercanía en la relación con el profesorado
la dedicación tanto al estudio como actividades alternativas tiene para con el fenómeno del abandono, se propone implementar acciones en este sentido para fomentar la persistencia de los estudiantes de acción afirmativa en la universidad. En base a todos estos aspectos que hemos estudiado referente a la literatura previa y a nuestros estudios iniciales sobre nuestra población, planteamos esa intervención en nuestro proyecto. Por ello, en el proyecto de investigación, diseño e implementación de un modelo inclusivo de admisión para el sistema de educación superior en el Ecuador, se plantea un abordaje, aquí está la clave, multifactorial, para revertir el abandono estudiantil en educación superior de los estudiantes de acción afirmativa. Como digo, la clave está en multifactorial. Para ello, en primer lugar, se analizó las variables claves que nos iban a explicar el rendimiento académico en base a nuestros propios resultados y a la literatura existente. Si analizamos en las últimas dos décadas, se ha producido un aumento en los estudios empíricos sobre las variables que están asociadas con el rendimiento en la educación superior. Schneider y Preckel en el 2017 realizan una revisión sistemática incluyendo 38 metaanálisis que están basados en casi 2 millones de estudiantes, en el que tratan de responder a una pregunta muy importante para nuestro proyecto y para la educación en sí. ¿Qué características de los estudiantes, los profesores y la instrucción se van a asociar con mejores resultados de aprendizaje? Conocer esto es clave para nosotros, ya que queremos identificar esos aspectos clave en los que intervenir para resolver esa situación más compleja de nuestros estudiantes. Pues bien, aquí aparece un poco el resumen de las variables más relevantes en la explicación del rendimiento académico. Algunas son relacionadas con las variables de la instrucción, por ejemplo, la interacción social, que los profesores planteen preguntas abiertas, fomentar la discusión, con preguntas tipo, pues, ¿cuál es tu experiencia con esto que estamos viendo? ¿Cuáles son las desventajas de? ¿Por qué preguntas abiertas? Porque estas preguntas abiertas requieren que los estudiantes expliquen, elaboren, evalúen, mientras que una pregunta cerrada solo requiere recordar hechos memorizados. Por lo tanto, el aprendizaje será mayor cuando hacemos que el estudiante tenga que elaborar sus respuestas. Otro aspecto, pues estimular el aprendizaje significativo, también relacionado con el anterior. ¿Cómo conseguimos esto? Pues presentando información de manera clara, relacionarla con lo que ya saben los estudiantes, tareas de aprendizaje exigentes que requieran una elaboración por parte de los alumnos. Otro aspecto muy importante sería la evaluación. Dar feedback de los resultados obtenidos y cómo mejorar, porque un 0 es un 0, es suspendido, o un 2 es suspendido, pero ¿qué tengo que hacer para mejorar? Es importante que el alumno tenga ese feedback por parte del profesor para saber cómo seguir orientando su trabajo. La presentación, como decíamos antes, que sea clara, estimulando el interés del estudiante, que el profesor muestre el entusiasmo por ese contenido. La tecnología sería otro de los aspectos a tener en cuenta. Bueno, pues que se encuentran resultados interesantes en este aspecto. La enseñanza online parece ser que es igual de efectiva que la enseñanza presencial. Se deriva de estos estudios analizados, pero la metodología mixta, combinando presencial con online, lo que sería el blended learning, sería mucho más efectiva que cualquiera de las dos anteriores. Esto también lo hemos comprobado con resultados de trabajos de nuestro equipo, en el que comparábamos las tres metodologías, la presencial totalmente, la online totalmente y la combinada, en la que se combinaba esa presencial con ese apoyo online, y efectivamente conseguíamos resultados mejores en el desarrollo de las competencias que queríamos trabajar que cuando solo lo trabajábamos de una forma. Aspectos también importantes, programas de formación extracurricular para mejorar, por ejemplo, habilidades académicas generales, como estrategia de aprendizaje, automotivación, pensamiento crítico. Otro de los aspectos relacionados también con las variables de los estudiantes, por ejemplo, los logros previos, el rendimiento previo,
las estrategias y técnicas que utiliza a la hora de estudiar, su motivación, su personalidad, si se compromete más, es más responsable, menos responsable, y el contexto en el que se mueve. Como vemos, todas estas variables enfatizan la importancia de la formación del profesorado en la educación superior. Los estudiantes con un alto rendimiento se caracterizan por una alta autoeficacia, como bien planteaba el ingeniero Tarquino. Los estudiantes que llegan con una menor sensación de valía se rinden antes. Pues bien, aquellos que tienen un alto rendimiento se caracterizan por esa autoestima más alta, un alto rendimiento previo, una inteligencia, conciencia y uso de estrategias de aprendizaje y las saben dirigir bien a objetivos. Con todas estas variables que las he expuesto de forma muy resumida, luego a lo mejor amplío un poquito cada una cuando hablemos del programa de intervención, pues basándonos en todas estas variables de estudios previos, se preparó dentro de nuestro proyecto un programa de intervención para realizar ese acompañamiento pedagógico de los estudiantes de acción afirmativa, como bien ha indicado el ingeniero Sánchez. Esta intervención se basó en los siguientes principios y estrategias de intervención para mejorar ese rendimiento académico de los estudiantes en el inicio de la educación superior. Se realizó una intervención conjunta global, ahí estaba la clave, sobre diversos factores que inciden en el rendimiento académico. No nos ocupamos solamente de uno de ellos o de dos, sino nuestro abordaje intentó ser global para poder atacar, por así decirlo, desde todos los frentes para obtener un resultado mejor. La intervención se llevará a cabo a través de los estudiantes, sobre los estudiantes y a través del profesorado, el currículum y en la institución universitaria. A eso me refería con multifactorial. Desde todos los estamentos implicados en la educación se va a intentar hacer ese abordaje del problema. Y la intervención se llevará a cabo sobre los estudiantes mediante acciones presenciales y online. Ya veíamos que era una de las claves para aumentar el éxito a través de plataformas específicas. Y también mediante actuaciones extracurriculares y actuaciones integradas en el currículo a través del profesorado y de la institución. Se va a trabajar sobre contenidos curriculares, pero también dando formación en competencias que no están incluidas en las materias de estudio, pero que sí que son útiles para implicarse y mejorar ese aprendizaje. De forma breve, los contenidos del programa de intervención serían, aquí está una tabla resumen, detallaríamos, algunos serían el desarrollo de factores motivacionales del estudiante, por ejemplo, ayudarles a organizar y planificar, cómo autorregular el tiempo de estudio, cómo distribuir las materias, cómo realizar un cronograma, un horario para distribuir el tiempo de clase, de estudio, de trabajo. También se les dio claves para estudio en la universidad, por ejemplo, la metacognición, el pensar sobre mi propio aprendizaje, el ser capaz de ver si estoy aprendiendo bien, si estoy siguiendo los pasos adecuados o tengo que cambiar algo. La toma de notas, técnicas de estudio, estrategias de aprendizaje, cómo repasar, etc. También otro aspecto importante fue la motivación. Establecer metas, ayudarles a establecer metas. Fue una de las primeras cosas que trabajamos con ellos. ¿Para qué estudiar? Fijarse objetivos específicos tanto a corto como a medio plazo. Fijar un objetivo a muy largo plazo sin tener las herramientas claras y afianzadas para conseguirlo es más complejo. Por lo tanto, era importante que los alumnos fijaran objetivos a corto para que pudieran comprobarlos en poco espacio de tiempo y a medio plazo. La motivación del logro, que
fijarse esos objetivos y ser autoexigentes. La persistencia también se trabajó. La motivación de atribución, es decir, ¿a qué atribuyo yo mis éxitos y mis fracasos? Lo que necesitamos es que el estudiante atribuya sus éxitos a su trabajo, a su esfuerzo. No totalmente, pero sí que en parte, porque si lo atribuimos solo a la suerte o a que yo no valgo, no tengo nada que hacer. Entonces es importante que el alumno se sienta capaz y se sienta protagonista de eso que está estudiando, de eso que está trabajando, y que sienta y que aumente esa sensación de autoeficacia, que él puede controlar su aprendizaje. Control emocional, que sea ser capaz de controlarse ante las dificultades, la ansiedad ante el examen, aprender de historias de otras personas que han conseguido salir de una situación similar a la suya de forma exitosa. La importancia de seguir a clase y seguir las materias. Aspectos también sociales y familiares. Pues los estudiantes presentan, cuando acceden a la educación superior, presentan características propias y van a tener que encajar en esa realidad social. Es importante conseguir ese balance entre sus características sociales y lo que demanda la institución a la que se integran. También, como comentaba el ingeniero Sánchez, también ha habido un apoyo en ese sentido para ayudar en ese ajuste. El profesorado también se ha intervenido sobre el profesorado dando estrategias, dando información, dando formación sobre cómo trabajar, ¿no? La idea ha sido un poco de transmitir al profesorado la idea de lo que es un profesor eficaz, con qué estrategias tiene que manejar en clase, etcétera, y para que pueda transmitirla a sus estudiantes. Por ejemplo, en cuanto al método de enseñanza, pues cómo realizar interacciones y presentación del contenido, que el profesor estimule aprendizaje significativo, como comentábamos anteriormente, la importancia de la evaluación, que ya he comentado en anterioridad. Todo eso se incluyó en los materiales dirigidos al profesorado. Por parte de la institución, pues también se ha tenido en cuenta y también se ha recibido apoyo por esa parte, ¿no? Pues esas acciones de toda esa institución, pues como acciones de bienvenida para los estudiantes, de presentación, creando espacios en los que ellos pudieran trabajar, que puedan interactuar entre ellos, con los profesores, todo ese apoyo por parte de la institución. También hemos contado con ello. Y bueno, de los resultados de todo este proyecto, de algunas de las variables, porque como comentaba el director del proyecto, el ingeniero Sánchez, todavía estamos finalizándolo, tenemos algunos resultados preliminares que son muy esperanzadores. Pues de esos resultados, de los estudiantes con los que hemos estado trabajando, se desprende que los estudiantes que obtienen mejores calificaciones y consiguen superar las distintas materias, se distinguen o tienen diferencias significativas de aquellos que reprueban en un rendimiento previo superior, es decir, tienen mejores conocimientos de base, comprenden y regulan mejor las emociones. Su motivación está centrada en el aprendizaje, tienen una mayor motivación intrínseca, es decir, no está basada en recompensas externas, sino en una motivación intrínseca es la que el alumno tiene interés por mejorar. Por lo tanto, se implica más en que ese aprendizaje sea un verdadero aprendizaje. También tienen una mayor sensación de autoeficacia, como veíamos al inicio, y presentan una menor ansiedad, también relacionado con el segundo punto. Son capaces de controlar y regular mejor sus emociones. Y ya, pues para finalizar, señalar que la temática del proyecto considero que es clave para la educación superior, así parece que lo ha considerado también la SENESCID y la Escuela Politécnica al conceder este proyecto. Y en este proyecto se ha tratado de integrar diferentes variables señaladas en estudios previos
como claves. Estos estudios previos han sido parciales y nosotros hemos intentado integrarlas todas para mejorar ese rendimiento en la universidad, desde esa perspectiva multifactorial, lo que creo que, a mi modo de ver, enriquece enormemente la propuesta y las posibilidades de éxito, que como bien ha avanzado el profesor Sánchez, ya parece que están dando resultados bastante alentadores. Esta yo creo que es una clave del presente proyecto, ese abordaje multifactorial para ser lo más completo posible. Es lo más complicado, cuantas más variables incluyamos, más complejo es el proyecto, pero yo creo que ha merecido la pena ese gran esfuerzo realizado. De los resultados obtenidos en el proyecto, sobre algunas de las variables estudiadas, podemos extraer implicaciones educativas relevantes, hemos visto dónde están las claves, a la hora de intervenir con los estudiantes de la población, tanto de acción afirmativa como de la población general, para mejorar ese rendimiento académico. Todas las recomendaciones y los aspectos que mejores resultados han presentado son los que se propone trabajar en las aulas y a nivel institucional. Por lo tanto, abordando la problemática desde todos los agentes implicados, se puede dar una respuesta más completa y más beneficiosa a los estudiantes. Yo creo, por tanto, la conclusión sería que se deriva de nuestro trabajo una propuesta muy completa para la mejora de ese sistema de educación superior, que va a ayudar tanto a los estudiantes de acción afirmativa como al estudiantado en general. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Raquel, por su valioso aporte. A continuación, damos paso a Diego Salazar, quien también nos estará socializando los resultados de este proyecto. Buenos días, Diego. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Primeramente quiero agradecer a todos los participantes que han intervenido en este proyecto, a los académicos asociados de las distintas universidades, al ingeniero Tarquino Sánchez, que dirige el proyecto, a la CENESID como ente gubernamental y también al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha sido vital en la financiación y en la coordinación de este proyecto. Bien, un poco uniéndome con los análisis que ha hecho Raquel anteriormente, voy a compartirles unas cuantas láminas de los resultados que hemos tenido. Necesito compartir la pantalla, por favor. Está habilitada en este momento. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces, son algunos resultados del desempeño académico de los cursos de nivelación ya en la Politécnica Nacional en el anterior año. Básicamente, las personas que ingresan a la Politécnica ingresan con la nota de postulación e interiormente, in-house, la Politécnica realiza una evaluación propia que le hemos llamado como Escuela Politécnica Nacional Diagnóstico, EPN Diagnóstico. Se ha comparado estas dos, están en escalas distintas, por lo que es un doble eje vertical. Entonces, lo que vemos en verde, en barras verdes, son las notas de la postulación dividido por los distintos segmentos de la población a los cuales pertenece. Entonces, vemos la población general, que tiene una media. Aquí estamos en los promedios de 871 puntos en general. También tenemos la política de los estudiantes que provienen de la política de acción afirmativa y mérito territorial, los que únicamente vienen de mérito territorial y los que son GAR en todos sus aspectos. GAR, mérito territorial, GAR, acción afirmativa. Vemos que las barras verdes son superiores en los GAR. Efectivamente, son nada más 30 los que llegan acá y su rendimiento es superior. Vemos también que en la línea roja tenemos la nota de la Politécnica y de igual manera su rendimiento es superior. La nota, como todos saben, la nota de postulación está sobre 1000. La nota que ustedes, los estudiantes, dan previo al ingreso a la universidad y la nota de la Politécnica está sobre 55 puntos. Estamos solamente viendo los promedios. En realidad, los promedios de la nota de la Politécnica, como vamos a ver más allá, son relativamente menores. Entonces, vemos que hay una relación de esta manera entre la nota Politécnica y la nota, digamos, de ingreso. Aquí, en las personas que tienen políticas de acción afirmativa o mérito territorial,
vemos una diferencia más notoria con nuestras evaluaciones que con las evaluaciones que se dan al momento del ingreso. Esta diferencia la queremos o la estudiamos a más detalle. Lo primero que hicimos, y daré algunos detalles metodológicos sin ahondar demasiado, es que primeramente están en escalas distintas, entonces lo que hicimos fue normalizar estas a las mismas escalas y vemos la distribución tanto de la nota en la Politécnica y la nota de la postulación como tal. La nota de la postulación está ligeramente movida hacia la derecha, la masa, la distribución de esta, y la nota de la Politécnica Nacional está ligeramente movida hacia la izquierda, ambas en la misma escala. Significa que la población como tal ha respondido mejor en la nota de postulación y ha respondido de forma no tan eficiente en la nota que la propia Politécnica hace. Este examen, vale mencionar, que es un examen concentrado en matemáticas y desarrollo analítico. Vemos aquí la media entre los dos. Está normalizado en una escala de 100, entonces en la nota de diagnóstico se tiene alrededor de 10 puntos más, de 0,58 a 0,48. Las desviaciones, el nivel de dispersión entre las dos es parecido y tenemos un corte de los cuartiles. Ya en el tercer cuartil, es decir, en el 75% de la gente, en la nota de la Politécnica se avanzan hasta notas de 74, repito, normalizadas sobre 100, y en las notas de postulación hacia 64. También tenemos una dispersión de estas, a ver si existe algún tipo de asociación lineal entre ellas. Existe una asociación lineal, pero de un nivel de 0,47, es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras la una crece, la otra crece también en proporción lineal en esta medida. Entonces, básicamente lo que vemos, la nota de la Politécnica es más complicada. Esto se puede deber básicamente a dos factores. En realidad es más complicada, en realidad lo que estamos evaluando internamente en la Poli es más difícil de lo que se evalúa externamente, puede ser que en realidad esta prueba es nueva y la prueba de la nota de la prueba con la que se postula es más antigua. Suele ocurrir que en los instrumentos de evaluación, a medida que pasa el tiempo, se va moviendo la población hacia la derecha en la distribución, lo que indica que ellos toman una especie de práctica, le cogen el golpe, como decimos, ¿no? A las pruebas, entonces van mejorando cuantitativamente sus resultados. Bien. Adicionalmente a esto era en población general. Ahora, en el marco del grupo de estudiantes que fueron objeto detallado de nuestro estudio, se les ha hecho una medición del nivel de interacción entre estos estudiantes. Básicamente, queremos saber quiénes estudian con quiénes y quiénes se relacionan de una manera socioafectiva con quiénes. Entonces, se han generado grupos de estudios. Todos sabemos, para las personas que están preguntando qué significa exactamente estas islas de aquí, significa que todos sabemos que en un curso siempre hay el grupo de gente, ¿no? Hay un grupo de gente que se estudia entre ellos y otros que se aíslan y así. Entonces, cada islita de aquí corresponde a grupos de estudiantes. Los números, para proteger su identidad, son los números de los estudiantes etiquetados. Entonces, por ejemplo, en esto que está aquí vemos una pequeña red de estudiantes que se concentran en torno a un estudiante en particular que le hemos etiquetado con el número 18, cuyo rendimiento que está puesto en esta cajita es del 77%. Es decir, hay un montón de personas que se reúnen alrededor de él para estudiar. ¿Con quién es el que más se ha estudiado o se ha medido? Se ha tomado estas 9 islas y se tiene que este grupo, este es un nodo caliente. Ellos hacen como una red, siempre se hace como una red y es lo que hemos tratado de medir. Vemos aquí otro grupo de estudio en el que el estudiante número 31, que tiene un 70% de rendimiento, también están asociados a él. Aquí se ha medido no solamente el nivel de conectividad, sino de densidad de estas redes, ¿sí? Que básicamente es una proporción entre el número de conexiones que tienen los grafos.
Entonces, este estudiante de aquí es interesante porque es el mejor estudiante de la clase, es el estudiante 32. Este estudiante tiene un rendimiento del 84% en todas las materias promediadas. Sin embargo, no agrupa tantas personas como el 18, que tiene un 77, o como el 31, que tiene un 70%. Vemos que aquí hay un estudiante llamado, con la etiqueta SEO, que tiene un rendimiento del 27%. Sin embargo, agrupa gente para estudiar. Entonces, se pueden ir infiriendo, se pueden ir pensando ciertas explicaciones para esto. Vemos aquí una pareja que siempre estudia con resultados promedio muy similares, ¿no? Alrededor de 6 puntos de diferencia, 41 y 19 siempre estudiaban entre ellos. Y vemos aquí 5, y lo remarco porque este de aquí le puse nodo asterisco socioafectivo. Este de aquí es el influencer, vamos a decirlos en los términos actuales, el influencer más fuerte en nuestra otra red, que es la red socioafectiva. El influencer más fuerte en la red académica es 18. Veamos aquí. Entonces, como les decía, este 18 es el nodo más fuerte académico, sin embargo, no es un influencer como tal. Pero aquí está el 0, que lo veíamos hace un momento, ¿no es cierto? Este 0 que aquí, que es el nodo afectivo, que simplemente estudia con una persona, es el más fuerte en cuanto a la interacción socioafectiva. ¿Qué significa esto? Significa que a él le consideran muchas personas para conversar, para reunirse, para almorzar, para hacer actividades extracurriculares. Vemos que aquí también hay un nodo que concentra estudiantes, un estudiante que concentra estudiantes a su alrededor, que tiene un rendimiento del 46%. Es de destacar este estudiante de aquí, el estudiante 31, que también es un nodo bifurcante, se llama, es el punto desde el cual otro grupo de personas llega, que tiene un 70% de desempeño. Este de aquí es influencer tanto académicamente, tanto socioafectivamente. Entonces, es interesante ver que él no solamente agrupa gente para estudiar, sino para sociabilizar. A diferencia de 18, que es el que más agrupa gente para estudiar, pero no para sociabilizar en sí. Bien, esto es en cuanto al grupo especial de estudio que teníamos, el grupo que es foco de atención de nuestro estudio. Vamos a ver ahora unos resultados más generales en cuanto a las poblaciones como tal. ¿Qué pasa en las materias? ¿Qué pasa exactamente en las materias cuando nosotros vemos la distribución de sus notas? ¿Qué ocurre? Entonces, primeramente, en el prepo de la Politécnica se estudia física, matemática, química y geometría, y aparte se estudia, y también se estudia lenguaje y comunicación. Lenguaje y comunicación le he puesto aparte porque demuestra sus datos que tiene un comportamiento distinto. Aquí vemos las notas de física. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que los que pasan efectivamente, son la masa de la derecha. Los que no, es la masa de la izquierda. Como vemos, la aprobación, por ejemplo, en todas estas 4 materias es menor que los que se quedan efectivamente. Más gente pierde que más gente pasa, ¿no? Entonces vemos que la montañita de la derecha, la lomita de la derecha, la distribución de datos de la derecha nos indican los que pasan. Entonces es similar en cuanto a esto. Luego vamos a ver detalles en cuáles pasan más, cuál es más complicado. Así a simple vista, si podríamos sacar, no sé, una integral de esto de aquí, veríamos que hay menos masa, por ejemplo, en física y en geometría. Sin embargo, en lenguaje ocurre distinto, o ocurre casi proporcional. Los que pasan son muchos más de los que en nivel comparativo con las otras materias. Lo mismo se ve en la distribución de sus notas. El momento en el que vemos la nube de abajo, la masa de abajo de puntos es la de los que reprueban. La nube de arriba es de los que aprueban en comparación con su nota de ingreso. Nota de ingreso en el eje horizontal, nota de la Politécnica en las distintas materias en el eje vertical. ¿Sí? Entonces, vemos de igual manera que la nota de los que pasan, la masa de los que pasan, cada punto es un estudiante en cada materia, la nota de los que pasan son menores que los que pierden. Eso muchos dirán, eso es obvio, pero lo estamos cuantificando. En
En la materia de lenguaje es más dispersa esa nube. Ven que los que pierden no están tan concentrada que con las otras materias. Bien, hemos visto también una matriz de correlaciones. Hemos hecho una matriz de correlaciones en base a esto. Es una matriz simétrica. Lo que obtenemos es cómo la gente que tiene un desempeño en una materia, cómo le va en las otras evaluaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, mientras más verde es el color, es mayor asociación, mayor fuerza. Mientras más tiende a rojo el color o naranja, es más débil la asociación. Entonces vemos, por ejemplo, que hay una asociación fuertísima entre geometría y fundamentos de matemática. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la gente que es buena en matemáticas también es buena en geometría. Igual vemos una asociación fuerte de 0.8 entre matemáticas y física. No vemos una asociación así de fuerte entre matemáticas y la nota de postulación en esta parte de acá. Quiere decir de que no existe una relación directa entre que alguien sea bueno en matemáticas en la poli y su nota de postulación. No existe necesariamente una asociación fuerte. Veamos química, por ejemplo. En química vemos que la asociación más fuerte es con geometría, es decir, geometría, los que son buenos en geometría, los que tienen buenas notas en geometría, también lo tienen en química. No así con la nota de postulación. En lenguaje y comunicación, que es una materia que tiene un comportamiento distinto, no se ven asociaciones tan fuertes. La asociación más fuerte que se ve con lenguaje y comunicación es con química, es decir, quienes son altos en química en notas también son altos en lenguaje y comunicación, o al revés, ¿no? Quienes son bajos en química también son bajos en lenguaje y comunicación. Ahora, entre la nota de la Politécnica y la nota de postulación, entre la nota de postulación y la nota de Politécnica, vemos que tenemos una ligera correlación más fuerte entre la evaluación que tomamos al interno que la evaluación de la postulación, es decir, con las materias que evaluamos, está más correlacionada que con la nota con la que llega. Vemos, por ejemplo, que está la mayor correlación con matemática, precisamente porque es una evaluación que mide matemática y razonamiento analítico. Y vemos aquí que hay una correlación de 0.4 con lenguaje entre la nota de la Politécnica y el desenvolvimiento en lenguaje, y de 0.3 con la nota de postulación. Este rojo de aquí nos indica que la relación entre lenguaje y comunicación de los resultados obtenidos en la Politécnica Nacional es la de menor correlación con la nota de postulación. En realidad, esta variable nota de postulación presenta correlaciones bajas y al cerca del 0.3, y con la que menor tienes con la de lenguaje y comunicación. Bien, se ha preparado esta matriz de aquí también, que lo que nos indica, bueno, es de una lectura que la decimos, lo que nos indica es que de qué manera están cada una de estas materias relacionadas, pero por género. ¿Y qué es lo que ocurre? En la diagonal tenemos las distribuciones como tal, la lomita de la derecha lo que nos está indicando es los que aprueban, la de la izquierda los que no. La triangular superior, la que está de arriba de la diagonal, lo que nos indica es la dispersión. Por ejemplo, tomemos esta nube que está aquí. Se dividen en 4 cuadrantes, no están divididos como tal, en este espacio, las secciones que se crean por la propia constitución de la nota. Entonces, por ejemplo, vemos nodos, puntos azules que son hombres y las tomates son mujeres. Entonces, vemos que la relación entre física y química, los que más destacan, mientras más hacia la derecha está, significa que son mejores. Los que más destacan, tanto siendo buenos en física y siendo buenos en química, son los hombres, ¿sí? Siempre los que están en la esquina, en la primera en la esquina inferior izquierda, estos de aquí son los que son malos en ambas, no hay una diferenciación como tal. Veamos, por ejemplo, en geometría. En geometría no se ve esa diferenciación entre hombres y mujeres. Hay un hombre que destaca, un par de hombres que destacan allí en geometría versus química.
No hay como tal una diferenciación. Aquí vemos en lenguaje y matemáticas, la mayoría de personas que son malos en lenguaje y buenos en matemáticas son hombres. Malos en lenguaje y buenos en matemáticas son hombres. De igual manera aquí, las personas que son malas en química y buenas en matemáticas son hombres. Ahí está esta diferenciación. Cuando nosotros no podemos hacer una distinción como tal, significa que allí no hay una diferencia que sea de recalcar, ¿no? Aquí, las personas que son las mejores en lenguaje y las mejores en física son hombres también. Y así se puede ir combinando. De la parte de la matriz de la diagonal para abajo, es como que si tuviésemos una foto de las curvas de nivel, de las distribuciones de estos de acá. Entonces, donde están la mayoría vemos que concentradas las curvas de nivel, significa que en ese punto lo que está ocurriendo es que hay personas que son deficientes en ambas materias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es la cantidad de gente que es deficiente en matemáticas y química? ¿Cuál es la cantidad de gente que es deficiente en matemáticas y geometría? Geometría es, de nuestras mediciones, la materia que más dificultades da a los estudiantes como tal. Entonces, vemos que tienen gran cantidad de una masa acumulada aquí en este cuadrante. Y así podemos ir detallando y comentando por razones de tiempo. No lo hacemos más, pero podemos ir detallando cada una de las interacciones en par de materias. Ya. Bien, y esto rápidamente, nada más hemos hecho diagramas de caja por cada una de las carreras que siguen los estudiantes que van a postular, es decir, cómo es las notas por carreras de su selección. Entonces, vemos así en términos generales los estudiantes que van a física, electrónica y en algunos casos telecomunicaciones son de los mejores rendimientos. Las personas que van en tecnólogos no es tanto. Aquí son las notas de diagnóstico y las notas de postulación como tal. Vemos que los más altos en la nota de diagnóstico politécnica se lo llevan los que eligen la carrera de física y las notas más bajas en promedio se las llevan los que siguen la carrera de geología, también agroindustria. Para las notas de postulaciones, vemos que la carrera de matemática tiene el rango más alto, es decir, que hay gente de muy malas notas que entra a matemáticas y gente de muy buenas notas, al igual que cualquiera, entra también en matemáticas. Los promedios más altos se están llevando entre física, electrónica y eléctrica, y entre los más bajos en tecnólogos y computación. Computación, sin embargo, es de detallar. Ahora, ¿cómo les fue a cada una de estas personas por la carrera de elección respecto de las materias? En química, ¿quiénes destacan? Los físicos. ¿Quiénes son de los que menos notas tienen? Son los tecnólogos, los geólogos y los de agroindustria. Obviamente, esto no quiere ser discriminatorio, bueno, es discriminatorio en un sentido cuantitativo, pero no en un sentido personal. Es decir, puede haber gente muy buena en estas carreras, es decir, no es absolutamente una totalidad. Entonces, por ejemplo, en tecnólogos vemos que hay alguien de fundamentos de química que obtuvo 898. Está tan bueno, es tan bueno su rendimiento en química como de cualquier ingeniería. Estamos midiendo poblaciones. ¿Sí? Respecto a física, vemos que la nota más alta, de las más altas, son las de física en promedios, y hay outliers, hay puntos atípicos de gente de economía, computación y agroindustrias que tienen las notas más altas. De hecho, el mejor estudiante debe ser de electrónica en física, en todo el prepolitécnico, que ha elegido electrónica. Matemáticas tiene de igual manera un rango muy alto. Y de igual manera vemos en las materias resultantes, en matemáticas, fundamentos de matemáticas como tal, vemos cuáles son los mejores se llevan de nuevo los físicos en promedio, y el top está entre electrónica, matemáticas mismo y mecánica. Los desenvolvimientos más bajos están entre tecnólogos, petróleos y agroindustria. Sin embargo, hay pocos estudiantes atípicos, tanto en computación, tanto en agroindustria,
en petróleos y en tecnólogos que están a la par de los mejores de cualquier ingeniería. Es decir, los mejores son mejores independientemente de su elección, de su carrera, en casos particulares. En casos poblacionales es lo que estamos viendo aquí. En geometría y trigonometría, la materia más complicada, vemos que el mejor desenvolvimiento está en física y en electrónica. Y en software tienen los mejores también, ingeniería en software, y los peores están en geología, computación, agroindustrias y tecnólogos. Tecnólogos de igual manera presenta estudiantes destacados de forma particular. Y en lenguaje y comunicación vemos la diferencia de que todas las barras se alzan, significa que el desenvolvimiento, el desempeño de toda la población dividida por carreras es mejor. ¿Qué es lo atípico? Que sean malos, más bien, que tengan... Por eso los puntos están hacia abajo, son los outliers. Es decir, es atípico que alguien tenga malas notas en lenguaje y comunicación. Las más altas de lenguaje y comunicación se la lleva física de nuevo, y me parece que entre matemáticas, economía y electrónica. Bien, eso es básicamente lo que les quería contar. Hay muchas más variables, hay muchas más formas de cruzar esto, pero por razones del tiempo he expuesto las principales. Gracias a todos por el espacio otorgado. Muchísimas gracias, Diego, por todo el aporte, por toda la información brindada. A continuación, quisiéramos realizar algunas preguntas, obviamente, que nos hacen en nuestras redes sociales y que hemos tenido previamente realizadas según lo que nos preguntan los ciudadanos. Obviamente podríamos responder según corresponda, podría responder Raquel, Diego o Tarquino sin ningún inconveniente. La primera pregunta que yo tengo es dirigida para Tarquino Sánchez y nos preguntan, después de su experiencia desde el manejo de este proyecto, ¿qué factores considera usted más relevantes en la continuación de este proyecto o en una de las características similares? Bueno, muchas gracias. Primero quisiera felicitar a mis compañeros, pues ya ante la exposición dejó bastante claro el panorama de la investigación que se realiza. Me parece a mí que si se desea hacer un análisis y el futuro, digamos así, es tratar de ampliar, ¿no es cierto?, ampliar el mecanismo de este curso de intervención, no solamente a un grupo reducido de 45 estudiantes, sino más bien ampliar a todos los estudiantes que ingresan al sistema de educación superior. Eso sería una de las propuestas, tratar de identificar cuáles son los grupos vulnerables, y esa identificación que se realice, por ejemplo, en el colegio, en el bachillerato, y luego tratar de replicar este curso, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, con una característica en particular que sería tratar de incentivar en que los estudiantes que pertenecen a estos grupos vulnerables puedan puedan mejorar su autoestima, que eso les va a permitir resolver los problemas que tienen en su formación académica. Gracias. Muchísimas gracias, Tarquino. La siguiente pregunta la realizamos a Raquel. Raquel, por favor, ¿usted considera que debería existir metodologías pedagógicas diferenciadas, tal vez para los estudiantes de grupos vulnerables, o debería ser una evaluación global para todos? Gracias por la pregunta. Sí y no. En principio no. ¿Por qué sí? Quiero decir, yo creo que sería necesario identificar un poco lo que hemos estado haciendo, ¿no? Esos aspectos clave para estos estudiantes de bajo que obtienen peor rendimiento, ver cuáles son las características y en función de eso proponer esa intervención pedagógica. Pero esa intervención pedagógica no tiene por qué ser solo exclusivamente para estos alumnos. Puede ser extensiva a cualquier alumno, es decir, el beneficio para mejorar el rendimiento académico puede ser generalizado para todos los estudiantes. De hecho, es cierto que en nuestro caso, en el proyecto, estamos trabajando con un grupo determinado, con unas acciones específicas que otros no reciben, en esa acción puntual. Pero si estamos hablando, ahí en ese caso sí que estamos dando una intervención específica a esos alumnos. Pero si luego estamos hablando, por ejemplo, en la parte del profesorado, cuando estamos
intentando desarrollar estas estrategias que son más favorecedoras de ese mejor rendimiento, esa metodología es aplicable a todos los alumnos. ¿Por qué negar al resto de alumnos esa posibilidad de aprender mejor o de mejorar ese rendimiento académico? Entonces, yo creo que nuestra partida ha sido identificar las necesidades de este grupo de estudiantes, pero ese trabajo ordinario en el aula se puede extender y se recomienda extender a todo el alumnado de ese grupo. No sé si era eso lo que me preguntaban o no. Muchas gracias, Raquel. Ahora, la siguiente pregunta vamos a realizarla para Diego. Y pudimos notar que dentro de la exposición que nos brindaba Diego en su desarrollo de la red, se pudo notar variables diferenciadas que caracterizan el rendimiento académico entre hombres y mujeres. Diego, quisiéramos que nos explique esto. ¿Por qué se da esta diferencia tal vez entre el rendimiento mayor en sus promedios tal vez académicos, como hablábamos del caso tal vez de química, entre hombres y mujeres? ¿Existe tal vez esta diferencia? ¿Se puede notar el por qué unos tienen un mayor puntaje hombres y otros tal vez mujeres? ¿Nos podría aclarar esto tal vez, por favor, Diego? Sí, lo que podemos decir es que hay factores que tal vez sean influyentes. Okay. Se nota que las mujeres en materias que tienen más contenido teórico son más eficientes, ¿sí? En una proporción pequeña. Por ejemplo, en lenguaje o en química. Son quizá más ordenadas al momento de llevar estas materias. De mi experiencia como docente también en la Politécnica pude notar eso, que son más eficientes en esto. En cuanto al desarrollo de capacidades analíticas o en cuanto al talento puro en una materia muy complicada como geometría, yo creo que no hay una diferencia esclarecedora. Solamente que tal vez el top de los top sí recae o lo que se ha medido en varones. Esa es la diferencia que se ha notado. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Traquino, para ir cerrando, por favor, quisiéramos también ver su opinión en base a este tema, porque muchas personas mencionan que el examen de acceso a la educación superior debería ser tomado desde las propias universidades. Sabemos que ahora existe el examen de acceso a la educación superior, que lo toma CENESID, y este es un examen que nos permite ingresar a una universidad pública o instituto público en el Ecuador. Obviamente, todas las universidades del mundo tienen que tomar un examen previo a adquirir un cupo, porque claro, si es que existen 100 personas que quieren postular, por ejemplo, a química en la Escuela Politécnica Nacional, no vamos a tener la capacidad de poder admitirlos a estas 100 personas por la capacidad física que tiene cada una de las universidades. ¿Cómo vería usted este tema? ¿Debería ser siempre tomado el examen desde un ente regulador de la educación superior o el examen debería ser evaluado desde las propias universidades? Estamos con el micrófono apagado, Traquino, por favor. Listo, muchas adelante. Gracias. Desde un concepto de un criterio más bien personal, me parece a mí que el Estado, ¿no es cierto?, a través de sus entidades reguladoras, entidades de control, en este caso la CENACID, el INEVAL, el Ministerio de Educación, han cumplido con una fase, ¿no es cierto?, importante, que es prácticamente realizar una toma de exámenes para poder ingresar a las universidades. Me parece a mí que una vez que hay procesos que se han ido cumpliendo, me parece a mí fundamental que la misma universidad, ¿no es cierto?, pueda hacerse cargo de este examen de ingreso a las universidades con base al perfil de ingreso de las carreras. Cada una de las carreras tienen sus propias perfiles que difieren unos de otros. Por ejemplo, no es lo mismo que un estudiante, un bachiller, se presente a dar un examen de ingreso para el sistema de educación superior en medicina que en derecho, que en matemáticas, que para ingeniería, que para física, para las materias, para las carreras de ciencias, no es lo mismo. Entonces, me parece que la universidad podría, ¿no es cierto?, en coordinación con las entidades del Estado, con la CENACID, con el INEVAL, con el Ministerio de Educación, deberían proponer que la misma universidad tome sus propios exámenes de ingreso en base del perfil de ingreso de las universidades.
esa podría ser una propuesta interesante que podría centrarse como un procedimiento de discusión para el acceso a la universidad. Perfecto, muchísimas gracias, Tarquino, por su percepción sobre esto. Igual para ir cerrando, por favor, Raquel, dentro de su experiencia en psicología evolutiva y didáctica, ¿cómo usted podría ver que se podría aumentar, en cierta forma, por así decirlo, una admisión inclusiva en la educación superior del país, tomando en consideración que existe un bastante déficit de acceso por el tema de que muchas personas no tienen en la ruralidad, por así decirlo, acceso a una educación superior de calidad? ¿Cómo podríamos mejorar esta inclusión en las universidades? El micrófono, por favor, Raquel. Ahí estamos. Gracias. Pues el tema es complejo, como sabemos todos, y un poco es la respuesta que estamos tratando de dar desde este proyecto, o sea, cómo realizar esa mayor inclusión para dar oportunidades al mayor número de estudiantes posibles que vayan a poder tener ese éxito. Yo creo que yo abogaría por la línea que estamos encontrando en nuestro proyecto, ¿no? No simplemente tener un cupo para entrar, sino cuidar más a esos estudiantes. Es decir, aquellos que acceden necesitan un acompañamiento mejor. ¿De qué nos sirve dar un cupo a una persona para que al mes o a los 2 meses no pueda continuar? Entonces, yo creo que es importante tener esa visión más amplia, no solamente en cuanto al acceso, sino a cuanto al acceso con una continuidad. Es decir, pensar en cómo seleccionar a esas personas para que puedan acceder, pero luego que tengan esos recursos y esas herramientas para poder seguir. Yo creo que ahí estaría la clave para tener una selección más exitosa. Muchísimas gracias, Raquel, por ese valioso aporte. Y finalmente, Diego, quisiéramos, por favor, que nos dé unas recomendaciones finales sobre su conclusión, sobre todo sobre la investigación realizada y qué aportes desde los datos podríamos también seguir realizando en la academia. Claro que sí. Bueno, las recomendaciones es que siempre se trate de llevar a las personas que están siguiendo o están interesados en esto, que siempre se trate de llevar la información de una manera etiquetada, limpia, porque mucho de la información, mucho de la calidad de la información depende de eso, actualizada, con cortes que nos den sentido. Los famosos datos abiertos. Exactamente, y que siempre esté el criterio del observador experto combinado con lo que la analítica da. Es decir, si de pronto las personas saben que geometría es lo más difícil y se ve que geometría está teniendo resultados mucho más bajos, mucho más altos que el lenguaje, están simplemente fríos diciéndonos cosas, nosotros somos los que debemos interpretar y los que debemos traducir esto a un lenguaje y traducir esto a ciertas expresiones. ¿Qué cosas nuevas se podría realizar en esto? Ahora todo este mundo está conectado, como todos sabemos. Hay una interacción entre todos en cada momento virtual y que puede ser medible. Sería muy interesante seguir las líneas de investigación por ese lado, en el que podamos medir qué eficacia tiene la conectividad entre estudiantes, conectividad incluso en grupos de WhatsApp, en grupos de trabajo, en clases con plataformas virtuales. Todo eso está influyendo actualmente y creo que sería un material muy interesante para poder evaluar y para poder decir de qué manera esto está infiriendo, para bien o para mal, en el desenvolvimiento académico de los estudiantes. Esa sería mi perspectiva, y de seleccionar yo una temática me gustaría, por ejemplo, esa. Eso es. Muchísimas gracias, Diego. Muy acertado su comentario. Desde CENESID queremos agradecer la participación de Tarquino Sánchez, Diego Salazar. Raquel, muchas gracias por su valioso aporte brindado el día de hoy, por toda la información que nos pudieron brindar, sobre todo para poder aportar en este tema que es tan importante, ¿no? Una educación inclusiva en la educación superior, y este diseño que nos presentaron de implementación y este modelo
ha sido de gran aporte para poder construir políticas públicas adecuadas en el acceso. Una vez más, muchísimas gracias también a las personas que se conectaron, que estuvieron presentes de esta transmisión. Recordarles que desde CENESID siempre crearemos estos espacios para la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación que es tan importante para el Ecuador. Recordarles que igual, la siguiente semana estaremos compartiendo un nuevo webinar sobre los resultados obtenidos en los proyectos de Inédita. Nos veremos en una próxima y muchas gracias a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Hasta una próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ha amanecido ya. Hoy es un nuevo día. Hay nuevas razones para vivir, nuevos motivos para seguir adelante. Ese café de las 6, aquel partido de fútbol, la parrillada con los amigos del barrio sigue pendiente. Ahora depende de ti, depende de mí, depende de todos que ese momento llegue. Es difícil, sí, pero es preferible no verlos hoy a no volver a verlos nunca más. El gobierno de todos.